Hola amigos, bienvenidos a Kibita Moyo. Esta es una demostración digital de una transformación en patronaje a partir de la interpretación de un modelo. En este caso se trata de una blusa sugerida por uno de ustedes desde mis redes. Podemos ver que se trata de una prenda off-shoulder, tiene un escote cruzado, mangas amplias con un elastizado que simula tener un holán. La prenda está cruzada, por lo tanto se genera aquí un drapeado y además en la parte superior, en el escote, vemos que tiene un cuello aplicado. También puedo ver que se asoma por debajo del cabello unos tirantes, pareciera ser unos tirantes en el mismo material de la tela. Supongo que esto se coloca porque en realidad todas las prendas off-shoulder deben estar conectadas de hombro a hombro con la parte de la delantera. Si yo abro la delantera de esta forma, encima la delantera nunca está conectada, siempre está abierta porque es cruzada y atada en la parte posterior. La prenda se caería, entonces para asegurarnos que la prenda quede sujeta y sea cómoda, supongo que se le debe haber colocado estos tirantes. Y además puedo observar en un acercamiento que aquí se ve una pinza. Como siempre vamos a trabajar con los patrones básicos de cuerpo o de torso con su manga, pero en este caso vamos a trabajar con la delantera desplegada porque se trata de una prenda irregular. En este caso vamos a comenzar con la parte posterior. Yo no tengo la imagen de la parte trasera de la prenda, pero asumo que se tiene que haber realizado de esta forma. Voy a trazar un escote trunco, o sea, voy a eliminar la parte superior del patrón sin considerar ni el escote ni el hombro y tomar de referencia aproximadamente la mitad de la altura, o sea, aproximadamente, voy a tomar aquí, voy a hacer la marca, voy a medir desde este punto y voy a marcar la mitad de la altura de sisa, pero esto es a gusto, puede ser un poco más, un poco menos. No tiene que ser una regla fija. Vemos que en realidad en la modelo es bastante alto, así que ustedes decidan en la posición que lo van a colocar. Pero tienen que saber que esta medida tiene que ser una constante también en la parte delantera y ahora lo vamos a ver cuando lo tracemos. De esta forma, al trazar esta línea que determina el límite de la prenda en la parte superior, automáticamente queda delimitada la medida de A. La medida de A en mis patrones, cuando yo muestro vestidos o prendas off-shoulder, es el recorrido, la medida que tiene esta curva, ¿sí? Que considerablemente va a ser menor que la sisa completa. O sea, no es ni la diagonal ni la altura, sino el recorrido. Esta medida tiene que ser exactamente igual en la delantera o tener un acercamiento, pero ahora lo vamos a ver. En la parte de la cintura voy a eliminar la costura de la pinza, pero no el entalle. De esta forma voy a quitarle desde el lateral la medida que se adjudica al patrón trasero para el entalle. Sabemos que la medida de las pinzas de entalle en realidad son aleatorias, son dadas por encima de las medidas reales. O sea, si yo quiero puedo poner una pinza de 2, puedo poner una pinza de 3, o sea que esta pinza no cambia. Si yo se la retiro desde el lateral, no cambia en realidad la medida de la persona. Básicamente aquí tendría terminada la parte posterior. Ahora vamos a pasar a la parte delantera, que es la que tiene en realidad la verdadera transformación propiamente. Voy a considerar exactamente los mismos principios que utilicé en la parte trasera, o sea, voy a determinar la misma medida de A. En este caso yo no voy a tomar la mitad de la altura de la sisa, porque sabemos que en los trazados básicos la delantera, el hombro delantero está más abajo, como vemos aquí la diferencia, está más abajo que el hombro trasero deliberadamente, porque la parte posterior debe volcarse hacia adelante para ayudar al aplomo de la prenda en el delantero. Entonces yo no puedo tomar de referencia esa medida, la altura, sino que voy a tomar de referencia la línea A. En este caso voy a enfrentar los patrones haciendo coincidir la sisa, ¿sí? Que es la parte que coincide siempre en los patrones, la sisa. Ya vemos que la cintura, ni el bajo ni el hombro coinciden, pero las sisas al ubicarlo aquí sí tienen una conexión. Entonces
voy a determinar la altura de este escote empatándola con la parte posterior, como lo vemos en esta línea auxiliar. O sea, esta línea, esta medida tiene que ser relativa a esta otra. A debe ser igual tanto en la delantera como en la parte posterior. Esto no necesariamente tiene que ser una regla fija, porque puede pasar dependiendo del cuerpo, del tipo de sistema de trazado, que estas medidas no coincidan. Pero tenemos que tratar que la prenda en el alto, como vemos aquí, porque cuando esté cosido esto va a coincidir, en el alto tenga la misma medida, para que no sea más alta en la parte posterior o en la parte más baja en la parte delantera. Puede pasar que tenga una diferencia, una mínima diferencia. Eso no interesa, pero no tiene que ser, por ejemplo, 3 centímetros más alto, porque entonces no habría forma de que se coloque la manga y que quede bien. Hay que tomar en cuenta esto. Este modelo lo hemos visto muchas veces en los diseños que he subido en vestidos en el blog, y mucha gente me dice: no entiendo cómo se hace esto, no me doy cuenta, no sé cómo se cose esa manga. La manga, en realidad, nosotros tenemos que olvidarnos, tanto en la manga como en los patrones, de la parte superior, de la copa de la manga y de los hombros. Solo tenemos que pensar como conexión la parte del bajo sisa y el bajo manga en el caso de la manga. Es lo único que tenemos que nos tiene que importar, y cuando vamos a coser lo que tenemos que hacer entonces es cerrar la manga y luego sí conectarla con la sisa de esta forma. O sea, se trabaja con las prendas cerradas. Así es como se confecciona. Para continuar con la delantera, entonces voy a determinar que el límite, el final de ese escote recto sea justamente el escote básico. Fíjense que aquí el escote en B no empieza en la sisa, sino que hay un desplazamiento hasta casi el centro del patrón, y a partir de ahí hace el escote en B. Si yo analizo la prenda, es como si al escote en B original le hubieran cortado la parte superior. Así tendría que comportarse aproximadamente, ¿sí? Entonces, ese va a ser el punto final. Puede ser más, puede ser menos, porque como se trata de una prenda informal, yo puedo darme la libertad de colocar el escote donde yo considere. Cuanto más alejado esté del vértice del hombro con el escote, más abierto, más escotada va a ser la prenda. Entonces eso es a elección de cada uno. Desde este punto que he determinado, voy a trazar un escote cruzado hasta el extremo opuesto en el lateral, justo a la altura de la cintura. Aquí lo he hecho de forma quebrada, pero ustedes pueden hacerlo más recto. Si yo lo hago de forma quebrada es como que genero más abertura todavía. Si lo hago de forma recta, el escote va a ser más cerrado. Si lo hago más curvo, entonces el escote va a ser más abierto y va a ser más revelador. Eso es a gusto de cada uno. Recordemos que este tipo de prendas, al cruzarse y atarse atrás, tiende a cerrar y a juntar el busto. Entonces no puede ser muy abierto, porque para que sea más abierto debería aflojarlo desde la espalda y se quedaría suelta la prenda. Así que como que obligatoriamente se va a ubicar por debajo de la mama. Observen que aquí el patrón obligadamente se tiene que ubicar debajo de la mama, porque si no sería incómodo, y al hacer eso se genera un pliegue, un drapeado obligado. Lo mismo pasa con la parte interior. Observen que aquí se hace también el drapeado, es porque el borde del escote tiene que ponerse debajo del busto para que la prenda no sea incómoda, porque realmente encima molestaría al tirar y atar atrás. En el recorrido del escote voy a colocar una pinza auxiliar de aproximadamente 1 centímetro, y esta medida la voy a verificar con la prueba. En mi caso le doy 1 centímetro, puede ser más o puede ser menos, dependiendo del tamaño del busto. ¿Esto por qué sucede? Porque cuanto más grande es el busto, más tira la tela y genera una apertura aquí en el escote. Si el busto es pequeño, la pinza seguro va a ser menor. Voy a conservar la pinza de entalle, la pinza de busto para la transformación, pero no voy a tomar en cuenta la de entalle, la costura, sí el entallado. De esta forma voy a restar desde el lateral la profundidad que le dimos a la pinza en el básico. Desde el vértice de la pinza de busto hasta el final del escote voy a trazar una línea auxiliar oblicua. En el modelo tenemos la pinza de busto, no se eliminó por completo, pero nosotros en nuestro caso perfectamente nos podemos evitar esa costura. Sencillamente voy a recortar por la línea auxiliar
sin terminar de separar la pieza y colocando el punto de ancla aquí, o sea, esta zona aquí no se va a mover. Voy a tomar la pieza del escote que delimita esta línea y voy a cerrar la pinza de ajuste del escote de esta forma. Luego voy a tomar la parte inferior de la blusa, o sea, el resto de esta línea, y del mismo modo voy a colocar el punto ancla en el vértice de la pinza de busto y voy a cerrar la pinza. Si ustedes desearan colocar la pinza, coserla, que en realidad no tiene sentido, puedo evitarla con este proceso, pero si ustedes quisieran colocársela o la persona tuviera mucho busto y realmente es necesario hacerle un retoque, le pueden dejar parte de la pinza ahí. En mi manera de ver no tiene sentido. Entonces directamente la vamos a eliminar porque la voy a usar de recurso para que me dé la amplitud necesaria para lo que luego va a ser la tira que se va a atar en la parte posterior. O sea, si yo abro de esta forma, la tira se hace una continuación de la blusa, es como que continúa la blusa hacia atrás y no queda trunca. Esta amplitud que acabo de generar en la pinza, al trasladar la pinza, o sea, todo lo que ven aquí es la traslación del ángulo de la pinza, ¿sí? Y tengo el ángulo de la pinza y la capacidad de busto en esta transformación. ¿Qué es lo que pasa? Como se ha ampliado considerablemente aquí la apertura, se van a generar estos pliegues que pareciera parte del diseño en el drapeado. Entonces, estoy emulando lo más cercano posible el modelo que me han propuesto. Por el momento me voy a detener aquí con la delantera porque vamos a trabajar con la manga, que es la parte donde está siempre la complicación de que me queda, cómo hago, cómo le coloco la manga, cómo la coso, no me coincide, no sé. Esta es la parte donde la gente tiene tal vez la mayor cantidad de dudas y en realidad es exactamente lo mismo que hicimos con la delantera, pero hay una diferencia y se las voy a mostrar. Aquí tenemos entonces presentada la manga base haciendo coincidir justamente el inicio en la sisa y en la manga sería el inicio de la copa, como hicimos con la delantera y la parte posterior. La manga base específicamente es irregular, no es exactamente simétrica. Tiene la delantera con una forma más curva y pronunciada en la parte de la copa y luego la parte posterior es un poco más elevada y una curva más suave. Los puntos que ustedes ven, este punto es el centro de la manga y este punto que he colocado aquí es para identificar y diferenciar que esta es la parte delantera. Esto corresponde a la delantera y esta corresponde a la espalda y están enfrentadas con sus patrones correspondientes. Pero si prestamos atención, nosotros vemos que coincide, como dije antes, las sisas son los puntos de coincidencia en todos los patrones. Pero la copa de la manga considerablemente es mucho más baja que lo que corresponde a la sisa. Las sisas están más altas, más alta la delantera, perdón, la espalda y la delantera. Fíjense la gran diferencia que hay entre esto. Aproximadamente la altura de la copa es 2/3 partes la medida total del alto de la sumatoria de las dos sisas, ¿sí? Si buscamos un promedio de las sisas, aproximadamente son 2/3 partes. Entonces, yo no puedo tomar de referencia libremente cuando yo voy a hacer determinar, digamos, la posición de la manga trunca, porque la manga le voy a cortar la copa. No lo puedo tomar libremente considerando las alturas de la sisa, sino que tengo que verificar la medida de A. En algunos casos, sencillamente con hacer esto, poner así la pieza, porque se supone que coinciden, a ver, sí, se supone que coinciden, corto esa parte y entonces teóricamente debería coincidir, porque están puestas todas en la misma línea, pero no es garantía de que este recorrido exacto sea igual que este. Y lo mismo pasa con este recorrido exacto no es lo mismo que este. Entonces, yo lo que tengo que hacer inevitablemente es probarlo o medir. En el caso de ustedes toman la cinta métrica y miden de esta curva y luego van a medir esta otra curva que son totalmente diferentes y tienen que medir lo mismo. Y lo mismo pasa con esta. Tomo la medida aquí, la curva, y luego mido la curva de la manga, y entonces si coinciden
voy a poner los puntos finales y voy a cortar por esa línea. Lo que quiero decir que yo aquí les voy a demostrar con una animación es medir los mismos recorridos. Yo aquí lo hago con una animación, con la manga, y debe coincidir en ese punto donde está la marca. De la misma forma voy a hacer con la parte posterior. Voy a hacer la medida, en mi caso yo hago una animación girando la manga o el recorrido de la manga hasta que lleguemos al punto y ahí voy a hacer una marca. Una vez colocada la manga en su posición original, la vemos aquí en rojo para que podamos ver la diferencia en la animación, he notado que en realidad no va en la línea que originalmente estaba, sino que es aproximadamente 1 centímetro, tal vez un poquito menos. Hay una diferencia. O sea, yo no puedo determinar que este es la misma medida, esta línea que debería ir aquí más o menos. Esta medida, así los he corregido, tiene que estar bien alineados. Vemos que entonces yo no puedo decidir que a la manga le voy a quitar la misma medida así sencillamente presentándola, sino que tengo que medir, porque al medir me he dado cuenta que hay una diferencia. Ustedes van a medir detalladamente, milimétricamente, yo lo hice de forma rápida, ¿sí? De forma esquemática, ustedes lo van a medir milimétricamente y esto tiene que medir lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque es lo que van a coincidir cuando yo vaya a coserlo. Cuando yo vaya a coser esta prenda, así, esta pieza con esta pieza tiene que coincidir. Supongamos que la manga quedara más alta, que yo la corto a esta altura. Bien, cuando yo lo coso lo que tengo que hacer es recortarlo. Tengo tiempo para corregirlo. El problema sería si la manga quedara más corta. Entonces yo tendría que bajar el escote obligatoriamente. Preferentemente siempre hay que tomar recaudos de medir antes, porque supongamos que bueno, tengo que cortar el escote. Qué lástima, yo no lo quería tan abajo. Ahora me quedo más abajo porque no me tomé la molestia de medir antes de cortar. Entonces, como yo estoy haciendo un proyecto, tengo que tomar la precaución de medir claramente. Y como hice yo con la animación, colocar el patrón e ir girándolo hasta que se parezca exactamente el punto y marco. Luego verifico que las medidas estén más o menos, que coincida tanto un lado con el otro. Entonces, cada uno de las curvas de la manga representan A en el patrón. Bien, concentrándonos en la manga, entonces yo aquí tengo el lugar donde tendría que terminar mi manga. Yo lo he marcado en el patrón y determiné que es aquí. Además, le he dado al ancho la misma medida que tiene el ancho en la parte superior de la manga, o sea, he desestimado el ajuste en la parte del puño. Si deseo puedo hacerla más larga, me parece que no tiene sentido porque la manga en realidad tiende a ser una manga corta porque se genera eso al colocarle un elástico. Lo que voy a hacer entonces es retirar esta parte, yo no la voy a necesitar para mi futura manga. Y la manga quedaría de esta manera. Donde vemos aquí el punto es la parte que corresponde a la costura de la delantera y esta es la parte trasera. Y voy a determinar una medida que desee. Les voy a poner aquí una línea auxiliar. Esto es a gusto. Ustedes van a marcar la medida que quieran que tenga el holán, porque aquí voy a hacer una marca donde luego voy a colocar, puede ser con un elástico cosido directamente sobre la manga o bien colocar hacer un canal con un recorte de tela y pasar un elástico. Esa es la forma de confección, es a gusto, pero ustedes aquí no van a cortar la manga va a quedar toda entera, sencillamente colocan un elástico con un porcentaje menor. Lo pueden calcular midiendo su propio antebrazo, más o menos donde les quede cómodo, la altura donde colocan luego el elástico, o sea, van a medir en su propio brazo dónde va a estar el elástico y ahí van a medir el contorno. Ese va a ser la medida del elástico y al coserlo, como va a ser considerablemente mucho más chico que este ancho, la tela se va a fruncir y va a generar el efecto de holán. Ahora sí vamos a seguir con la parte de la delantera que me falta, que es el lazo, que va a ser en el patrón, o la idea es que sea integrado, pero por supuesto podría tener una costura. Voy a tomar esta medida, la distancia que se genera en esta medida, y voy a trazar entonces un rectángulo que tenga de alto justamente esta medida y de ancho
voy a darle aproximadamente 1 metro. Esta medida puede ser más o menos, es a gusto. Ustedes lo van a verificar. Yo le di aproximadamente la medida del contorno total de la cintura más unos centímetros más extra, porque en mi patrón la cintura es de 70 centímetros. Yo le di 1 metro para cada uno de los lazos, así que se supone que es suficiente tela como para atar. Puede ser menos o más. Yo siempre les doy más por las dudas de que si les queda muy corto, les dé muy largo, le da lugar para recortarlo. Y le di un ancho, o sea, determiné la mitad de esta altura y para cada lado le di una medida aproximadamente total de 6 centímetros, o sea, 3 centímetros a cada lado del centro. Y luego voy a colocar el patrón enfrentado a mi abertura en la delantera y lo voy a presentar de esta forma. Como es mucha tela, esto si quieren ustedes lo pueden hacer cortarlo, o sea, cosido con un corte, o sea, que sea unido. O bien colocarlo todo en el ancho, el patrón todo en el ancho, posicionarlo, porque en realidad no importaría que se corriera del hilo. El hilo del patrón en realidad es aquí. Este es el verdadero hilo del patrón de la delantera. Pero si yo giro el patrón para aprovechar la tela, estaría girando del hilo el patrón y en este caso sería buena idea porque voy a poner más o menos biesada la tela y me va a favorecer para la torsión. O sea, no importa que el patrón no se corta así, sino que se corte con el hilo en esta posición. Ahora en el patrón final se los voy a mostrar. Antes de pasar al final del patrón tenemos que recordar que tiene un tirante. ¿Sí? Veo aquí que tiene un tirante. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es medir desde el borde donde ustedes deseen. No está ubicado en un punto específico, está puesto justo donde iría la mitad del hombro. Entonces mido de aquí hasta aquí una medida y de aquí hasta aquí sumo las dos medidas y voy a cortar un rectángulo para este tirante que doblado sobre sí forme la tira que sostiene la blusa propiamente. Bien, así se verían entonces los patrones una vez que los recortamos. Tenemos la espalda, la delantera conectada con la tira y la manga trunca, o sea, sin copa. ¿Qué falta? Aparte me falta el tirante. Ahora sí tengo el tirante aquí que le di 4 centímetros doblado sobre sí, tendrá aproximadamente 1 centímetro y el alto va a ser la sumatoria de las medidas que tomamos en los básicos anteriormente. Esto es a gusto, por supuesto ustedes pueden hacerlo más ancho o menos ancho o ver cómo lo resuelven. Lo que me falta, ahora sí, lo que realmente me falta es la parte del cuello y lo vamos a resolver de esta forma. Voy a tomar la manga y la voy a ubicar haciendo coincidir el borde superior de la espalda y la delantera en su posición original, o sea, ahí está la parte delantera que corresponde con la delantera. La voy a ubicar aquí y luego voy a colocar la parte trasera haciendo coincidir el borde superior, o sea el escote, con el borde de la manga. Como se ve ahí, de esta forma es como si realmente la prenda estuviera cosida. Por supuesto los patrones no se ven de la misma forma que la blusa porque es plano, pero voy a hacer una coincidencia. Esto es todo el recorrido superior hasta el escote, desde el centro trasero pasa por la manga y llega al escote delantero. Entonces voy a trazar un rectángulo de esta manera, o sea, tiene que medir la unión de los escotes con el borde superior de la manga y de alto, el alto que deseen. Ahí tiene 7 centímetros de alto. Vean que no es muy alto, es un poco, ni muy corto, porque si lo hacen corto se va a levantar, porque como esto no tiene cuerpo se tiende a levantar. Fíjense que se tiende a levantar. Esto sucede, esto les va a pasar seguramente por dos razones. Una, porque aquí la persona no le dio vuelo al cuello, es un rectángulo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la persona mueve el brazo lo obliga a levantarse porque no hay espacio, no hay holgura para el movimiento del brazo. Entonces pasa esto. Además eso también sucede cuando en un tema de confección no se pone una entretela y una buena terminación. Los cuellos, como sabemos, en la parte superior tienen que ser un poco más grande que el que va en la parte interior o el que está por debajo para que se mantenga aplomado. Pero bueno, eso ya es un tema de costura.
Pero si yo le doy un poco de amplitud aquí, el cuello, al estar separado desde la base, está independiente del brazo. Está solamente conectado al escote. Entonces, si yo muevo, levanto los brazos, le doy lugar al escote para que el brazo se mueva. Si no, el escote lo frena y entonces sí o sí la persona va a levantar el brazo y va a llevar hacia arriba el cuello, ¿sí? Entonces, para que no pase eso constantemente, no lo voy a hacer ni muy grande, ni muy corto, ni muy largo. Y le voy a dar un segundo paso, justamente tomando en cuenta esta salvedad. Ustedes lo pueden hacer a gusto, pero mi recomendación es: hagan al rectángulo que representa el cuello 2 líneas auxiliares. Este es el centro trasero y este es el borde de la delantera. Y tomen cada una de estas piezas cortándola sin separar la parte superior, porque la parte superior debe ser una constante. Solo vamos a modificar la parte inferior. Y tomando como punto de ancla esos finales de estos cortes, voy a abrir levemente, no mucho, un poco, no mucho, primero esta parte en conjunto y luego una vez más la otra línea, un poco, no mucho, porque esto no es un holán. Yo no estoy buscando una forma escarolada. Simplemente al abrir levemente la parte inferior de este cuello, le doy entonces la holgura para el movimiento del brazo y que se acomode un poco más gracioso, que no sea tan trabado. De todos modos, si ustedes lo desean hacer tal cual como está aquí, sin ningún tipo de apertura, o sea, un rectángulo, es válido también porque se vería como se ve en la prenda. Como les dije antes, la pieza delantera puede ser con una costura, ¿sí? Uniendo la parte de la tira con la pieza, y entonces cortaríamos más biesado el cruce. O sea, si yo coloco el hilo, esta es la posición real del delantero cuando hice la transformación. El hilo está en esa posición. El hilo siempre, nosotros lo tomamos de referencia, es el centro del patrón base. O sea, esta es la paralela del centro del básico en el patrón. Una vez que yo lo transformé, igual sigo manteniendo el hilo en esta posición. Pero si yo quisiera aprovechar más la tela y no hacer un corte, sino cortar toda la pieza en un solo corte, o sea, ponerlo en el ancho de la tela así, o en el largo de la tela, mejor dicho, de esta forma. De todos modos, aunque el hilo, vean que el hilo es el hilo está cambiado, o sea, el cruce no está propiamente al hilo, sí queda al bies parte del patrón, ¿sí? Donde estaría justamente el anudado y la posición de la mama. Esta línea que ustedes ven así inclinada está a 45 grados. Entonces sigue estando a 45 grados la posición del busto, ¿sí? Entonces no afectaría de todos modos a la caída, a la buena caída de la prenda. Al estar atada y llevar la tira hacia atrás, de todos modos no tendría problemas con la posición al girar igual de todos modos el patrón para el aprovechamiento de la tela. Desde ya la confección de esta prenda es muy simple porque tiene una terminación muy rápida, muy fácil, no tiene forrería, no es una prenda de alta costura y es una prenda rápida de elaborar. Tal vez el concepto de la transformación sea un poco más detallado, pero no es algo difícil de hacer. Lo que acabamos de aprender con la transformación de la manga y el patrón delantero y trasero, quitándole el hombro, haciendo un off-shoulder, porque este, aunque tenga las tiras, es un off-shoulder, o sea, una prenda sin hombros o con hombros caídos también se le dice. Esta lección la pueden utilizar en otros modelos y cuando ustedes hagan los vestidos que ven en el blog, se usa este principio de transformación. Tenemos que hacer coincidir el recorrido del bajo copa con el recorrido del bajo sisa en cada uno de los patrones. Y si yo coincido en esa parte y luego hago las correcciones en el cuerpo cuando hago la prueba, estoy segura de que la prenda va a quedar correcta. Esta tela es una tela plana y la prenda está abierta, o sea, voy a tener la libertad de que el brazo se acomode perfectamente. Cuando se trata de este tipo de prendas, tienen que tener en cuenta que el brazo no se mueve, o sea, no es una prenda cómoda. Y además hay una cosa, es obligatorio, como siempre, pero igual de todos modos le voy a recalcar en este caso, que ustedes hagan una prueba para saber si realmente la medida que tiene el brazo
le da la separación del brazo, le da la libertad necesaria. Tal vez hay que abrir un poco más, tal vez hay que ajustar menos. O sea, tenemos que hacer una prueba porque esta prenda realmente es una prenda muy irregular, queda flotando en el cuerpo prácticamente. Y en algunos casos, cuando no tiene los tirantes, esta prenda queda sujeta solamente por el hombro. En este caso, por estar cruzada, no es conveniente eso porque la prenda no se agarra de nada, se cae, tiene que tener los tirantes. Bien, esta ha sido entonces la clase de hoy. Espero que haya sido fácil de comprender. Yo creo que sí, porque realmente es simple, no es algo complejo. Una vez que nosotros tenemos los básicos, tenemos la capacidad de diseñar infinidad de modelos sin límites, sencillamente con análisis y pruebas. Como siempre les digo, tenemos que hacer las pruebas en el cuerpo, ir verificando si el diseño es lo que nosotros estábamos buscando, si las medidas que les otorgué en la transformación son las correctas, si el modelo le gusta a la persona que lo va a usar, porque también en la prueba la persona verifica si es lo que tenía en mente, porque a veces uno imagina la prenda o la ve en la modelo y después cuando la tiene puesta no es lo que uno esperaba. Entonces hay tiempo con la prueba de corregir, adaptar la prenda al cuerpo y verificar que realmente el diseño que yo estaba buscando es lo que esperaba. También puedo probar el comportamiento de la tela. La tela con que yo haga la toal tiene que ser del mismo material o las mismas propiedades que va a tener la prenda. Significa que no voy a usar una tela plana cuando voy a hacer una prenda en una tela de punto o elastizada. Tengo que usar telas similares porque no actúan, no responden a la gravedad ni a las transformaciones de la misma forma. Entonces, si quieren, pueden dejarme comentarios que con gusto voy a leer. Pueden dar opinión y sugerencias de nuevos modelos. Los invito a que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a tener muchos modelos previos de años anteriores de todo tipo de temas en transformaciones. Cada uno de los modelos, así el modelo no sea de su agrado, no sea un vestido que ustedes o una prenda que ustedes vayan a hacer, de todos modos, la lección de la transformación de ese modelo les puede servir para adaptarlos a una prenda diferente o a algún modelo en el futuro. Así que les recomiendo, sobre todo si están aprendiendo, que visiten el blog y vayan haciendo un recorrido por el archivo de las publicaciones, que hay muchísimos modelos y diseños muy aprovechables. Así que, bueno, este video termina aquí, esta lección ha terminado aquí. Los espero en la próxima. No olviden suscribirse, que me encantará tenerlos en esta nueva familia creativa que está creciendo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.